Ha realizado estudios de maestría en Derechos Humanos por la UNAM, Derecho Procesal Constitucional en la Universidad de Nuevo León, Administración de Justicia en la Escuela Judicial del Poder Judicial del Estado de Zacatecas, máster en Estado de Derecho Global y Democracia Constitucional por la Universidad de Génova, Italia. Actualmente realiza estudios de doctorado en la Universidad de Durango, es asesor externo de la Comisión Estatal de Derechos Humanos del Estado de Nuevo León y se desempeña como abogado postulante en la firma jurídica Villarreal, Bermúdez y Valeriano. También ha participado, fuiste secretario del tribunal, José Antonio, fuiste tribunal, secretario de colegiado, unitario de colegiados. Ha estado por muchos lados. Pues ha estado por muchísimos lados, ¿no? Denle un fuerte aplauso, por favor, al maestro José Antonio, también ya muy amigo de la Casa de la Cultura Jurídica. Gracias. Gracias. Ella aquí prácticamente me conoce. ¿Sí se oye? Bien. Está viendo aquí Creo que hay que preguntar. Sí, ya. Buenas tardes, ¿cómo están todos? ¿Emocionados por el partido? Entonces queremos irnos, ¿cuántos vamos a ir al estadio? ¿Quién va a invitar a su palco? ¿Algún valiente, alguien que se anote, no? Bueno, pues vamos a darle con este tema. No sé si aquí ya habíamos tocado por ahí algo sobre la jurisprudencia internacional, como que tengo la idea de que sí, pero vamos a darle. Ya saben, cualquier intervención con todo gusto, comentario, observación, lo que sea. ¿Cuál es la idea que se plantea con esta plática de la jurisprudencia internacional? El objetivo es que apliquemos no solo las sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sino también las sentencias extranjeras de otros tribunales constitucionales que pueden ser alguna guía o algún elemento que sirva a la interpretación y aplicación del derecho mexicano. Normalmente la doctrina constitucional señala que la jurisprudencia internacional exclusivamente se refiere a esas sentencias de la Corte Interamericana. La idea que planteamos aquí es que esa jurisprudencia internacional debe ser extendida a cualquier tipo de sentencia o precedente que interprete una norma de derechos humanos. Entonces, la definición que se propone de jurisprudencia internacional es precisamente esa: cualquier precedente que sea útil en la interpretación o aplicación del derecho humano. Jurisprudencia, como ustedes saben, pues viene de esas dos palabritas latinas: derecho, justicia, ley, sabiduría, conocimiento, y no hay ningún problema. ¿A qué nos enfrentamos en nuestro país con el tema de esto de la jurisprudencia internacional? Un tema que ya lo enfrentó la Corte en la contradicción de tesis 293/2011, el punto de la acepción o concepción que nosotros tenemos en nuestro derecho doméstico de lo que es la jurisprudencia. Para nosotros, la jurisprudencia tiene un sistema formal y generalmente nace de un caso relevante, de una decisión reiterada,
una decisión adoptada por órgano superior en el caso de la contradicción de tesis, y finalmente por una sustitución, o como antes se llamaba modificación de jurisprudencia. Y claro, también está la jurisprudencia que se integra por las acciones o las controversias constitucionales. Para Schrichter, la ciencia del derecho, dice, la jurisprudencia es simplemente la ciencia del derecho. Ya saben que ese fue uno de los primeros diccionarios de derecho que tiene cosas interesantes. Prácticamente la doctrina del siglo XX se basó mucho en él y solamente lo ponemos como una guía. Para él la jurisprudencia es el conocimiento de las cosas divinas y humanas, la ciencia de lo justo y de lo injusto. Es prácticamente la definición que viene en el Corpus Juris Justiniani. Y dice así: la jurisprudencia, dice él, no consiste solamente en el conocimiento de las leyes, usos y costumbres, sino que exige también una noticia general de todas las cosas sagradas y profanas a que pueden aplicarse las reglas de la justicia. Prácticamente él habla de todo el conocimiento que puede ser útil en la interpretación del derecho. Y aquí tenemos que la jurisprudencia viene a ser precisamente un hábito interpretativo dirigido a la aplicación oportuna a los casos concretos. La jurisprudencia también se refiere a los principios jurídicos de un país o de un tribunal, el hábito de juzgar de una manera o de otra, y una serie de juicios o sentencias uniformes, que es en el caso de nuestro país, y el uso o costumbre sobre un mismo punto de derecho. Así tenemos estos tres enfoques de lo que se ha llamado jurisprudencia. La jurisprudencia como una ciencia del derecho. Ahora se habla de la doctrina constitucional de los tribunales. Esta doctrina constitucional no es otra sino la formada a través de la jurisprudencia o de los precedentes que emite. Aquí en nuestro país, el ministro Cosío fue uno de quienes intentaron, porque no se ha logrado formalmente, sistematizar como doctrina toda la jurisprudencia de la Suprema Corte por épocas. Sin embargo, es una tarea que aún no culmina, pero está ahí presente. La jurisprudencia como hábito práctico de la interpretación de las normas jurídicas por órganos jurisdiccionales, no hay problema, y la jurisprudencia técnica, es decir, aquella de la que habla nuestra Constitución en el artículo 107, y que la ley secundaria, la ley procesal de amparo, establece en, no recuerdo qué artículos, pero por ahí, antes era el 197. Bajo esos esquemas, proponemos como definición contemporánea de la jurisprudencia la siguiente. La jurisprudencia es la decisión de un órgano adoptada en uno o varios casos, en la cual se interpreta el sentido o alcance de una disposición o una institución de derecho, que tiene la finalidad de construir o abstraer una pauta o regla aplicable a casos similares. Como ven, realmente ahí es una definición eminentemente interpretativa, donde se advierte dos cosas importantes. Uno, la jurisprudencia siempre debe formar o construir una pauta decisoria para casos futuros. Y dos, que a través de la jurisprudencia se crea una regla de derecho.
Y esto de regla nace precisamente de Alexis y su distinción entre reglas, principios y reglas, donde la regla de derecho es la que extrae el operador jurídico para aplicar a un caso concreto. Más adelante veremos que esta distinción también la tomó la Suprema Corte para establecer la obligatoriedad o el estado vinculante de las sentencias de la Corte Interamericana para el caso de México cuando éste no hubiera sido parte formalmente de un proceso ante la Corte Internacional. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Sin problema? Como una regla. Exactamente. Vamos a saltar un poquito para que veamos eso de la regla. Normalmente, aquí está. Vean cómo la fuerza vinculante de los criterios internacionales está basada en esta argumentación. La jurisprudencia internacional, dice la Corte Mexicana, es una extensión de la Convención Americana. Es la base y la disposición. ¿Cuál es la base de esa interpretación? Dice, existe una disposición, es decir, un artículo, y la norma. La norma, en nuestro concepto, es igual a la regla de derecho. ¿Qué quiere decir esto? Que hay un artículo que tiene cierta disposición jurídica, pero el operador jurídico le asigna un significado a esa disposición y de ahí extrae la norma o regla aplicable al caso. Puede ser una sola disposición o un conjunto de disposiciones. Normalmente, decía Kelsen que en una disposición jurídica debe haber al menos una regla de derecho. En el derecho o los sistemas jurídicos contemporáneos, una disposición jurídica, es decir, un artículo, puede contener varias reglas de derecho, varias normas aplicables, y también se pueden extraer reglas de derecho de varias disposiciones jurídicas en una interpretación, por ejemplo, sistemática de una institución, ya sea una institución procesal o una institución sustantiva. Esa es prácticamente la distinción. Lo que hace la jurisprudencia es precisamente extraer esas reglas de derecho con base en las disposiciones jurídicas y teniendo como fundamento o causa un caso concreto. Podría ser el caso del artículo primero constitucional, ¿no? Claro. Ahí, por ejemplo, el artículo primero constitucional, si lo leemos, establece al menos los 4 principios de los derechos humanos, pero esos principios, para poderse aplicar, necesitamos extraer de ellos las reglas de derecho. Por ejemplo, el principio de progresividad puede tener varias reglas de derecho que nos están indicando cómo aplicarlo. Ejemplo de esto fue un caso muy reciente, el tema de la contradicción de tesis que resolvió ayer la Suprema Corte, relacionada con el término para la interposición del amparo tratándose de la formal prisión. ¿Cuál era el caso ahí? El hecho es el siguiente: se presenta un amparo impugnando formal prisión, pero una formal prisión dictada antes de la entrada en vigor de la nueva ley de amparo. Ya saben que la anterior ley no establecía término
para acudir a la instancia constitucional tratándose de actos que afectaran la libertad personal, concretamente de la formal prisión. La nueva ley establece un plazo de 8 años. Entonces, el punto a dilucidar era si varias cosas, entre ellas, el primer punto es si el establecimiento del plazo de 8 años pugna con el principio de progresividad de los derechos humanos. ¿Por qué? Porque si antes no me dabas término, ahora me lo estás reduciendo. Así sean 8, 10, 25, 30, 40, es una reducción del plazo que tenía el particular para impugnar el auto de formal prisión. Ese era un punto. Y el otro punto de derecho era si se afectaba el principio del acceso a la justicia, 17 constitucional, en aquellos casos donde el auto de formal prisión se hubiera dictado antes de la entrada en vigor y se presentara la demanda posterior a la iniciación de la vigencia de la nueva ley. Regularmente, la ley, como la ley de amparo es una ley procesal, en las leyes procesales no existe la retroactividad, entonces implicaba que ese nuevo amparo debía presentarse conforme a la regulación nueva, a pesar de que el auto de formal prisión se haya dictado antes. Y bueno, la decisión, como ustedes saben, en el primer punto fue que la delimitación de los 8 años en la nueva ley de amparo no atenta contra el principio de progresividad. Realmente no se dieron muchas razones de peso, solamente me parece que fueron algunos comentarios que incluso rayan en lo infantil, porque decían que tienen mucho tiempo aquellas personas para impugnar el auto de formal prisión, tienen 8 años que se les van a vencer en el 2021, decían ellos. Maestro, en relación con su sabio conocimiento, yo quiero pedirle disculpas, pero ¿me pudiera orientar sobre este aspecto? El artículo 17 de la Ley de Amparo, en su párrafo segundo dice, en su fracción segunda dice: cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, como que observo que dice sentencia definitiva, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta 8 años. Pero aquí mi ignorancia es respecto de la fracción 3, porque dice: cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, como que su servidor, sin saber mucho penal, quiero pensar que aquí entra el auto de formal prisión, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población o comunal, en que será de 7 años contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable, discúlpeme, es la fracción 4. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento. Ay, pues aquí está la respuesta, ¿verdad? Claro. No, y una observación que incluso me la hago a mí mismo. El tema de los 8 años era para la impugnación del amparo directo, para presentar el amparo directo, no para la formal prisión, porque para la formal prisión ahora el término es incluso de 15 días, ya no es mientras no se dicte sentencia. Estaban analizando el tema de los 8 años en relación con el amparo directo. Disculpe. Sí, sentencia condenatoria. Entonces, decían, el plazo de 8 años que ahora incluye la ley de amparo no atenta contra el principio de progresividad. ¿Por qué? Porque tienen mucho tiempo para impugnar la sentencia.
y en relación con la posibilidad de aquellos en que se dictó una sentencia antes de la reforma, decían a la salomónica, esas personas no tienen tiempo, la van a impugnar conforme a las reglas anteriores, y los que se dictó sentencia después del inicio de la vigencia de la nueva ley sí tienen que acatar ese término de los 8 años. Y aquí se ve precisamente esta distinción entre una disposición, su regla o su norma, porque precisamente la disposición solamente dice en el término de 8 años. ¿Qué hizo la Suprema Corte? Interpreta esa disposición jurídica y crea 2 reglas de derecho. Una diciendo, aquellas personas a quienes se les haya dictado una sentencia antes de la nueva ley, impugnarán o no tendrán término para impugnar en amparo directo su sentencia condenatoria. Y la segunda regla extraída de esa propia disposición es que solamente aplica esa disposición para las sentencias dictadas conforme al inicio de vigencia de la nueva ley. Ya. Bueno, si bien es cierto que anteriormente no tenía un término y que podría el interesado tomar el tiempo que él quisiera, y ahora de 8 años de todas formas es muy extenso el plazo. Yo veo que aunque lo acote a 8 años es demasiado tiempo para que alguien se inconforme, ¿no? Yo creo que no perjudica y no interfiere el principio de progresividad bajo mi punto de vista, porque son 8 años, es mucho tiempo. Sí, bueno, es que ¿sí? Si hay condenas de 40 y a lo mejor a algún sentenciado de 40 al año 20 se le ocurre impugnar su sentencia. Bueno, ahí el problema de los tiempos es que parece muy evidente, aun cuando se sostenga que es un plazo razonable. El problema no es si el plazo de 8 años es razonable o no para impugnar la sentencia en amparo directo, sino que al reducir el plazo se atenta contra el principio de progresividad. ¿Qué nos diría el principio de progresividad? Que si no tenías tiempo, pues a lo mejor síguele. Sí, digo, mínimo pudiera interpretarse, ¿verdad? Que se siguiera así, a menos de que hubiera una interpretación distinta del principio de progresividad. Por ejemplo, si una interpretación de este principio fuera que los términos procesales no deben ser tan extensos porque vulneran el acceso a la justicia y crean saturación en los tribunales, inseguridad jurídica al gobernado por el tiempo transcurrido. Bueno, si se basa en esa interpretación, pues evidentemente el no tener tiempo genera todo un caos y ahí no hay progresividad, pero depende de la base de la interpretación. El problema que ocurrió ayer fue que no se extrajo una interpretación real de la progresividad. Simplemente se dijo, no atenta contra ese principio, porque tienen mucho tiempo. Aun cuando antes tenían más tiempo, ahora tienen un tiempo razonable. Dice, bueno, ¿qué quisiéramos? ¿Tener todo el tiempo del mundo o solamente un tiempo razonable? Todo el tiempo del mundo, ¿no? Digo, eso sería una lógica muy elemental. De tener 5 a tener toda la vida, mejor toda la vida. Entonces, eso fue lo que se criticó de esta resolución, que como no se fijó en principio una interpretación de la progresividad y solo se dijo que era un tiempo razonable, no había cómo empatar o cómo
contrastar, mejor dicho, el tiempo sin tiempo y una reducción de ese tiempo. Porque la reducción, incluso la misma palabra en el lenguaje natural, implica algo contrario a la progresividad. La progresividad va hacia adelante, la reducción va hacia atrás. Entonces, ahí fue el dato. Continuando acá en nuestra... Bueno, aparte ella también apoyó este sentido. De hecho, la mayoría estuvieron de acuerdo en que era un tiempo razonable. Pues sí, es un tiempo razonable respecto de qué. Yo puedo decir, puedo afirmar que 8 años es un tiempo razonable en relación con el término genérico o plazo genérico de 3 días. Claro, es muy razonable, 8 años a 3 días. Pero necesito, para verificar lo razonable de una situación o de una institución, necesito un contraste. Son conceptos relativos que no pueden tener vida per se, por sí solos. Necesito decir, ¿es razonable respecto de qué? Claro, 8 años es muy razonable respecto al término de 15 días para promover el amparo. No me queda duda. Pero a lo mejor no sería razonable respecto a la concepción de sin tiempo. No es. Yo tengo toda la vida para impugnar esa sentencia. Si tú me reduces a 8 años, no se me hace razonable, no está regresando. Antes. Podríamos decir que esa disposición es anticonstitucional, precisamente porque va en contra de podríamos decir que esa disposición es inconstitucional precisamente porque va en contra de la progresividad en este caso, y todo lo que va en contra de la progresividad va en contra de la persona humana. Y por tanto, pues sí se puede impugnar bien esa disposición. Claro, desafortunadamente la Corte sostuvo que no lo era, pero era muy evidente. ¿Qué ha pasado procesalmente en cuestión de políticas judiciales, que en nuestro país son casi nulas, y solamente políticas judiciales de facto? Pero háganse esa pregunta: ¿qué ha pasado? ¿Qué pasó desde 1936, que fue cuando se expidió la ley antes de la vigente, hasta 2013? ¿Qué pasó con el tema agrario y con el tema penal? Causó un verdadero caos el asunto de tener la posibilidad de impugnar en cualquier tiempo los actos que afectaran la libertad, el tema agrario. Pues parece ser que no, la afectación se daba en otros puntos. Por ejemplo, en materia agraria tenemos el problema de la ejecución de las sentencias, que había sentencias de amparo concedidas desde el 74 y que en el 2000 todavía no se podían ejecutar, pero no teníamos problema con la temporalidad. Eso no generaba ninguna cuestión. Pero, bueno, pues así se decidió. Esperemos que la Corte reflexione, que verdaderamente tenga la posibilidad de decir, bueno, es que en realidad no pasaba nada. No hay una justificación para haber hecho eso. Y sí reflexiona porque, como lo veremos en la contradicción 293, la Corte había señalado un año antes, o meses antes prácticamente, que solamente eran vinculantes las sentencias de la Corte Interamericana donde el Estado mexicano hubiera sido parte. Y meses después dice, creo que me equivoqué, son vinculantes todas. Entonces tenemos esa esperanza. Volviendo a lo nuestro,
rápidamente señalamos que nuestra acepción doméstica de jurisprudencia es distinta a la que existe en todos los países del mundo. ¿Por qué? Porque particularmente en nuestro país la jurisprudencia tiene un sistema formal de integración. Como ya lo saben, hay esos tres sistemas: reiteración, contradicción y sustitución. Y siempre señala el 218 de la Ley de Amparo que la jurisprudencia debe nacer de un caso relevante. En su momento hubo muchas críticas para los tribunales de la Federación que podían constituir jurisprudencia porque emitían tesis a lo bruto, por no decir de otra manera. En cualquier caso era motivo de hacer una tesis. Se dio esa cuestión de generar tesis en cada caso. ¿Por qué? Porque se creía que aquel tribunal colegiado que creara o que tuviera la mayor producción de tesis era uno de los mejores tribunales. Y por ahí los que se creyeron mucho esa cuestión fueron los tribunales colegiados del Sexto Circuito, que corresponde al estado de Puebla, donde ustedes verán que en la novena época, octava y novena época, esos tribunales lo que hacían era repetir las jurisprudencias de la Suprema Corte, y son idénticas, nada más varía el órgano que las emite. Les llegaba un caso y a pesar de que la Corte ya tenía una tesis, pues ellos generaban su propio criterio. Se ha perdido un poco el asunto, la base, el principio de la jurisprudencia en México, que es un criterio relevante, un caso que tenga ciertas notas características que lo hagan diferente de los demás y que constituyan una verdadera pauta para la aplicación de casos. Tenemos tesis incluso en la actualidad o jurisprudencias que pues ni ellos, yo creo que ni el órgano que las expidió las entiende, porque se ha dado el caso, como saben, aquí en nuestro país, ¿qué es lo que ocurre de facto cuando se crea una tesis o una jurisprudencia? Tratándose de los tribunales colegiados, un tribunal dicta una ejecutoria, en el caso que ustedes quieran, y a los magistrados les parece relevante el caso. Esa es una forma. Entonces instruyen al secretario que hizo el proyecto a que haga un proyecto de tesis con rubro y texto y todo eso. Ese proyecto de tesis lo propone el magistrado ponente, y en la siguiente sesión se vota y dice: no, sí estoy de acuerdo con el proyecto de tesis. ¿Qué es la tesis o qué debe ser la tesis? El extracto de lo más importante de la ejecutoria, lo que recoge el punto esencial de la institución jurídica analizada en una ejecutoria. Eso debe ser la tesis. Pero una vez aprobado el proyecto de tesis, se manda a México, a la Suprema Corte, a la Dirección de Compilación y Sistematización. Ahí te destrozan la tesis. Dices: te equivocaste, no, esto no va así, dale para atrás. Se regresa, se hacen las observaciones, las correcciones y se vota. ¿Y qué es lo que pasa? Que a veces en la Dirección de Sistematización, por el afán de corregir, tergiversan todo el sentido de la tesis, porque no viene lo que dice el ejecutorio. Y muchas tesis, por eso tienen que confirmarse con el ejecutorio, porque a veces dicen lo que no se dice en la ejecutoria y generan muchos problemas. Exactamente. Ese ha sido uno de los problemas. Luego ahí se queda. El punto es que
Cuando alguien la quiere aplicar, recurre por curiosidad al ejecutorio y dice, oye, esto no tiene nada que ver. Entonces el propio órgano jurisdiccional pide la sustitución o dice, ¿sabes qué? Retiro la ya publicada y se vuelve a publicar con las modificaciones. Pero mientras tanto, pues ya causó muchos estragos. Ese es el problema. Los elementos de una tesis, básicamente, o de una jurisprudencia, el título que identifique el tema, las consideraciones interpretativas y los datos de identificación del caso. De esta manera, la jurisprudencia es igual a un criterio relevante reiterado en 5 ocasiones. Ya saben que en México tenemos la distinción clara entre lo que es una tesis, que le llamamos tesis aislada, y lo que es una jurisprudencia como tal. Y ahí hay muchas confusiones, porque también es válido decirle a las tesis jurisprudencia en el sentido más amplio del término, o una tesis refiriéndome a una jurisprudencia. Realmente la distinción es en cuanto a la obligatoriedad. Una tesis aislada, digamos, es obligatoria en la medida en que se haya reiterado en 5 ocasiones. Una vez reiterada en 5 ocasiones, como ustedes ven, se publica la tesis y se van sumando los casos de identidad. Una vez que llegan los 5 casos, esa tesis se vuelve jurisprudencia. Y obviamente en cuanto a la obligatoriedad, las tesis ahora en el sistema nuevo ya se varió un poco, porque anteriormente era muy sencillo. Las tesis del pleno obligan a salas y de ahí para abajo. Las de las salas no obligan a pleno, pero de ahí para abajo. De tribunales colegiados, todo lo que está abajo de colegiados. Ahora el problema con los plenos de circuito se da en la obligatoriedad de una tesis emitida por un circuito que se pretende aplicar en otro circuito. Ahí que es obligatoria, porque recuerden que cada circuito ya forma sus plenos para la materia de la contradicción de tesis. Entonces, actualmente es válido que un circuito tenga una jurisprudencia que otro circuito rechace aplicar, porque no la obliga. Antes, de alguna manera muy similar, las tesis o las jurisprudencias de los tribunales colegiados no obligaban a los otros tribunales colegiados. Era como una cuestión de, si estás de acuerdo con mi criterio, entonces aplica mi jurisprudencia. Pero no había una obligación de aplicar esa jurisprudencia. El problema es para los jueces. Un juez de distrito tiene 2 jurisprudencias, pero corresponden a circuitos diferentes. ¿Cuál es la tesis que debe aplicar? Bueno, en principio la que atiende a su circuito, por ahora el tema de los plenos. Y siguiendo con este punto, yéndonos ya a la jurisprudencia internacional, conserva parte de la acepción doméstica de nuestra jurisprudencia. ¿Qué se refiere a la jurisprudencia internacional? Pues efectivamente a un caso concreto. ¿Qué hace la jurisprudencia internacional? Interpreta una norma, crea una norma, regla o principio, interpreta una institución jurídica, es al fin una decisión adoptada, nace de un caso relevante o surge de una necesidad interpretativa, es decir, marca pautas de interpretación para casos futuros, y evidentemente toda la jurisprudencia de todas las naciones está basada en ese principio, en el principio de universalidad jurídica. Es decir, donde resuelves de cierta manera, tienes que resolverme así en los casos futuros, a menos de que exista una condición que varíe el criterio anterior.
y para poder cambiar el criterio necesitas justificar ese cambio. De no justificar ese cambio, estás violando el principio de universalidad jurídica. Así tenemos, bajo estas condiciones, que la jurisprudencia internacional en el sentido más amplio implica, dice, la existencia de un diálogo entre concepciones jurídicas adoptadas respecto de principios o reglas de derecho o instituciones jurídicas por tribunales de distintas regiones o países que en conjunto constituyen la visión de justicia que prevalece en un momento histórico determinado. Estas palabras son de la ministra Sánchez Cordero en una conferencia que se dictó en ese seminario internacional sobre las reformas sobre derechos. Dice la ministra que la jurisprudencia es un diálogo, es decir, un intercambio de razones, de logos, entre dos o más personas, o bien entre un texto y su lector o lectora. ¿Qué nos está diciendo ahí? Que cualquier interpretación jurídica realizada por cualquier órgano del mundo puede ser útil en un momento histórico determinado para fijar el sentido o alcance de un derecho humano. De ahí la posibilidad de aplicar la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana, así como sentencias extranjeras de otros tribunales constitucionales que ya se han dado a la tarea de interpretar ciertas instituciones jurídicas o derechos humanos. ¿Qué debemos entender desde esa perspectiva por jurisprudencia internacional? Pues sencillamente las decisiones adoptadas por cualquier órgano jurisdiccional internacional. Por órgano jurisdiccional internacional, en estricto sentido, la doctrina de los derechos humanos actual dice que solamente son aquellos que están integrados por organismos mundiales, en este caso la Corte Interamericana, en nuestro caso la Corte Penal Internacional, el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Sin embargo, en el sentido más amplio, por jurisprudencia internacional también podemos asumir que son aquellas decisiones adoptadas también por otros tribunales constitucionales de último rango que hayan interpretado derechos humanos. La verdad, para la noticia. La única diferencia que existiría entre la decisión adoptada por un tribunal internacional en sentido estricto y otro tribunal constitucional de cualquier otro país sería el aspecto de lo vinculante. Nos vincularía solamente la del tribunal internacional. La del tribunal constitucional de otro país pudiera ser utilizada como una guía, pero no habría una vinculación. ¿Se hará? Maestro, cuando tomamos la ley de amparo vigente en nuestras manos y leemos el artículo 217, el legislador dice: la jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación en pleno o en salas es obligatoria para estas, como usted sabiamente nos lo confirmó. Mi pregunta es: dentro de este conglomerado de leyes internacionales, convenios y demás, ¿habrá algún artículo o precepto que diga algo similar, o tendremos que deducir de la interpretación que ahorita magistralmente nos está exponiendo? Yo creo que ahí el único artículo como tal que habla de cierta obligatoriedad está en la Convención Americana en el artículo 64, pero como lo veremos más adelante, la Corte utilizó una ruta distinta basándose también en este artículo
para llegar a lo vinculante de esa sentencia. El artículo que comento de la Convención Americana dice solamente que la Corte Interamericana es la que ha sido llamada a interpretar la Convención, es la que tiene la autoridad, para interpretar esta norma convencional. En esa medida, si es la autoridad para interpretar esa norma y esa norma es obligatoria por el tratado, porque nosotros formamos parte de esa convención, entonces los criterios interpretativos de esa convención también nos resultan obligatorios o vinculantes. En el segundo punto tenemos que, por jurisprudencia internacional, también forman parte de esta las decisiones adoptadas por los órganos creados a partir de los tratados internacionales para juzgar determinados casos, las decisiones adoptadas por cualquier órgano que interprete un tratado internacional. Aquí también es importante hacer esa mención. La jurisprudencia internacional no solo en el término amplio se refiere a los criterios interpretativos de la Corte Interamericana, también de sus órganos auxiliares, de aquellos órganos que interpretan la Convención. Concretamente, tenemos a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos a través de su labor de investigación o de informes. También a la Corte Interamericana, pero no en su labor o su función jurisdiccional, sino en su función consultiva. Es decir, en aquellas opiniones consultivas también eso es jurisprudencia internacional y puede ser invocada para resolver un caso en particular. O sea, disculpe tanta inquietud. Para eso estamos. En nuestro sistema de jurisprudencia nos resulta relativamente fácil acudir a una investigación de temas. Por decir algo, me interesa visitas domiciliarias de auditoría, embargo o aseguramiento de cuentas bancarias, designación de interventora caja. Entonces, como que esas palabras nos facilitan la investigación. A nivel de jurisprudencia internacional, ¿habrá algo semejante? O siempre, como hemos escuchado, caso tal, caso tal, caso tal. Si hay algo, lo vamos a ver un poquito más adelante, las fichas técnicas y dónde hacer esta búsqueda de jurisprudencia internacional, como nosotros estamos habituados a utilizar el semanario judicial, antes llamado JUS. Una cosa interesante respecto a esa forma, hay una forma gratuita, que es la que yo les voy a mencionar más adelante, y hay una forma de pago de reciente cuña aquí en México. Hay una editorial, seguramente la conocen, se llama Tirán lo Blanc. Es una editorial española que recientemente puso una sucursal aquí en México, y actualmente por un precio, no recuerdo el precio, si no te los daría, pero por un precio anual, tienen acceso tanto a la jurisprudencia de la 10ª época mexicana relacionada o correlacionada con la jurisprudencia internacional de la Corte Interamericana, al estilo del JUS. Ponen el texto y les va a arrojar lo que se ha dicho en la Corte Mexicana y en la Corte Interamericana, pero ya identificando los párrafos de las sentencias internacionales, porque eso es lo difícil, identificar el párrafo donde establece el análisis o la concepción de una institución jurídica. En ese sistema se arroja el párrafo con la identificación correlacionado con la jurisprudencia mexicana. Ahí lo pueden buscar por internet. Buenas tardes, maestro. Tenía una duda. Sí. No te ríes.
Respecto al artículo 7º transitorio de la ley de amparo que dice, para la integración de la jurisprudencia por reiteración de criterios a que se refiere el presente ley, no se tomará en cuenta las tesis aprobadas en los asuntos resueltos conforme a la ley anterior. ¿Qué onda con eso? O sea, eso sí... Lo que pasaba es que hubo algunos cambios en la jurisprudencia mexicana. Esencialmente, bueno, la idea, todo eso nace de algunas cosas que no le quitaron los legisladores a la ley, se les pasó, porque en el proyecto de ley de amparo se hablaba de una nueva forma de integrar jurisprudencia por reiteración, ya no de 5 precedentes, sino de 3, por un lado. Por otro lado, se dieron cuenta que para integrar jurisprudencia había una forma muy chistosa de integrar jurisprudencia. Digo, los mexicanos somos hábiles para todo. Entonces, ¿qué hacía, por ejemplo, nuestro máximo tribunal? Pues para ahorrarse esos 5 casos, metía 5 casos iguales en una misma sesión y generaba jurisprudencia de un golpe. Cuando la idea de la reiteración es que esos casos fueran tan reiterados y en la distancia con el tiempo para crear un sentido de seguridad jurídica. Es decir, bueno, otra vez vuelve este mismo tema a surgir en un lapso de 1 mes, 2 meses o 1 año. Entonces quiere decir que aquí necesitamos aplicarlo. Esa era la idea inicial de la jurisprudencia. Pero, pues, y lo mismo hicieron los tribunales colegiados. Para generar jurisprudencia, búscate 5 iguales y de una vez. Y ya salía la jurisprudencia en una sola sesión. Lo que se trata de evitar con esa norma, 1, ya no se permite integrar jurisprudencia en una sola sesión. Tienes que sesionar un caso hoy, el otro la siguiente sesión, y así, hasta 5 sesiones. No puedes sesionar los 5 casos iguales en una misma sesión. Si sesionas